Les tengo la noticia. Si les gusta, like. Por favor, compartan, que todo Colombia se entere. Petro enfrenta su propio viacrucis. Semana destapa cómo el CNE tiene contra las cuerdas la campaña presidencial. Estos 15 días serán definitivos. El gobierno de Gustavo Petro estuvo tranquilo con el CNE hasta el jueves 29 de agosto, cuando 6 de 7 magistrados presentes en la sala plena sorpresivamente votaron para que el proyecto de pliego de cargos contra la campaña del líder del pacto histórico se estudie de inmediato, sin más dilataciones, y en 2 o 3 semanas se decida si se inicia o no una investigación formal. La defensa de Petro pretendía que cada magistrado, al menos los más cercanos al gobierno, pidieran el expediente en rotación y duraran 8 días hábiles estudiando la cascada de documentos, registros contables, facturas y testimonios que en más de 300 páginas documentaron los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada. Sin embargo, no ocurrió. Se conoció que el magistrado Prada dijo en la sala plena que entendía que cada togado pudiera rotarse el expediente, pero que no se justificaba que tal procedimiento se impusiera cuando los magistrados tenían en su poder el expediente desde el 8 de mayo de 2024. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Maritza Martínez, quien además es cercana al partido de la U, dijo que ella lo estudiaría primero y después de una larga discusión sugirió que se hiciera una rotación simultánea del expediente. 6 magistrados votaron positivamente ante esa propuesta y solo Fabiola Márquez, cercana a Petro, se opuso y fue derrotada. La magistrada Alba Lucía Velázquez, también cercana al petrismo, se encontraba incapacitada y no estuvo presente en la sala. En la Casa de Nariño, la noticia cayó como un baldado de agua fría y llegó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, a encender alarmas. Si la decisión se tomara hoy, lo más probable es que el pliego de cargos contra Petro y los directivos de su campaña prospere, porque es muy posible que 6 de los miembros del CNE inclinen la balanza y conformen mayorías. Sin embargo, como en el CNE todos los togados tienen relación con partidos políticos, cualquier cosa puede ocurrir en los próximos días. De entrada, en los pasillos del CNE creen que los 6 magistrados que respaldaron estudiar de forma simultánea el proyecto de pliego de cargos votarían en favor, entre ellos los 2 ponentes Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, además de César Lotuy, Maritza Martínez, Alfonso Campo y Cristian Quirós. Fabiola Márquez y Alba Vázquez y Altus Vaquero, quien aún no regresa al tribunal después de que el Consejo de Estado lo retiró del cargo por no cumplir requisitos, votarían en contra del proyecto. Si los 6 magistrados quisieran ayudarle a Petro de entrada, habrían pedido rotar el expediente de manera individual, procurando ganar tiempo y acercarse a junio de 2025, la fecha en que caduca la investigación por financiación irregular de la campaña presidencial. En el Consejo Nacional Electoral está claro y se habla cada vez más fuerte de que Petro y los directivos de su campaña difícilmente tendrían una fórmula jurídica que les permita escapar a una sanción. Argumentan, por ejemplo, que varias de las pruebas expuestas por los magistrados Prada y Ortiz son debatibles, pero solo una es contundente y aparentemente suficiente para comprobar que el hoy presidente sí violó los topes de campaña 2022. Se trata de la factura electrónica por 356 millones de pesos del pago de publicidad para la primera vuelta presidencial que hizo el entonces gerente Ricardo Roa a Caracol Televisión y que no fue reportada a las autoridades electorales. Solo con esa cifra que se reportó a la DIAN se superarían los topes de campaña fijados por el CNE. En la primera vuelta, Petro estuvo a 28 millones de pesos de volarse los topes electorales, mientras que en la segunda a 13 millones. ¿Cómo podrá la defensa de Petro debatir esta prueba si la propia DIAN confirma el pago? Otra prueba contundente son los extractos bancarios de la empresa encargada de suministrar los servicios de capacitación y coordinación de testigos electorales por valor de 202 millones de pesos por conceptos de servicios tecnológicos, seguridad de plataformas y capacitaciones entre el 9 y el 20 de mayo de 2022. Sin embargo, se conoció que Petro cobró al Estado en las elecciones de 2018, cuando perdió frente a Iván Duque, el gasto que tuvo su campaña electoral por concepto de testigos electorales. En la primera vuelta, el hoy presidente le reconocieron 235 millones de pesos y en la segunda 1.565 millones de pesos por pago de testigos electorales. En ese orden de ideas no se entiende por qué hasta hace 7 años el líder del pacto histórico reconocía que el pago de testigos electorales correspondía a gastos de campaña y ahora por conveniencia dice lo contrario. Como si fuera poco, en la campaña del Senado 2022, la coalición del Pacto Histórico cobró al Estado por concepto de logística y pago a testigos electorales 5.746 millones de pesos, los cuales ya les fueron cancelados.
Se confirmó que en la sala plena del Consejo Nacional Electoral hay una tradición, y es el respeto a los proyectos de apertura de investigación y pliego de cargos proferidos por los despachos. Por eso casi siempre las ponencias contra violación de topes de campaña, excesos de publicidad, entre otras, han sido votadas respaldando el trabajo de los togados ponentes. ¿Ocurrirá lo mismo en esta oportunidad? Si los tiempos procesales se cumplen en diciembre de 2024, se tendría que tomar una decisión. No obstante, como los abogados acuden a todo tipo de estrategias jurídicas para dilatar, el eventual fallo se postergaría hasta el primer semestre de 2025. La defensa de Petro tendrá que refutar 8 pruebas contundentes del CNE, entre ellas la certificación suscrita por FECODE que confirma que el 3 de mayo de 2022 el Comité Ejecutivo de la organización sindical aprobó la destinación específica de 500 millones de pesos para la campaña presidencial del hoy Gustavo Petro. La defensa de Petro tendrá que refutar 8 pruebas contundentes del CNE, entre ellas la certificación suscrita de FECODE que confirma que el 3 de mayo de 2022 el Comité Ejecutivo de la organización sindical aprobó la destinación específica de 500 millones de pesos para la campaña del candidato Petro a la presidencia de la República. La campaña no reportó esos dineros a cuentas claras. Igualmente, la contribución del Partido Polo Democrático por 500 millones de pesos, cuantía que había sido reportada en el informe inicial y que misteriosamente en el informe final se suprimió, así como los contratos y las facturas electrónicas sobre los servicios de transporte aéreo prestados a la campaña en primera y segunda vuelta presidencial, valores que según el CNE fueron modificados irregularmente para no sobrepasar los topes electorales. También la factura electrónica del 16 de junio de 2022, mediante la cual el gerente de campaña Ricardo Roa pagó la suma de 100 millones de pesos por el evento del cierre de campaña en el Movistar Arenas. Del lobby del gobierno y los argumentos de la defensa jurídica de la campaña y sus directivos dependerá la suerte del proceso del CNE. Las próximas semanas serán de infarto.